Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da mucha alegría darle la bienvenida a este que es el estudio número 9 de la carta a los romanos. Hoy queremos ver la justificación y el juicio, y aunque es poquito difícil desarrollar todo el tema porque la, el enfoque que le damos es de hacer un desarrollo a cada verso según lo vamos leyendo. Entonces es difícil como escoger un tema, pero dentro de los temas, que sepa usted que desarrollamos cada verso como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un judío, lo hubiera pensado. Ese es el esfuerzo y esto es lo que queremos proponer, que es la correcta forma de leer todo lo que es el Evangelio, es decir, todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Para empezar, quisiera introducir entonces la semana pasada, hacer un pequeño recordatorio, perdón, y de esta forma introducirnos en el tema, pero como siempre me gusta recordar lo visto ya y veíamos de la salvación por obras, veíamos que no era por obras. Veíamos que el versículo 7 tiene un problema de sintaxis y lo leímos con la sintaxis correcta. Veíamos que la salvación es debido y por la fidelidad de Dios. Y que todo esto ha venido conectado desde el versículo 1 y desde el versículo 4, en donde el contexto ya ahí empieza a tomar parte de las personas que han tenido un conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios, sean gentiles, perdón, o sean conversos, pero que ya no tiene tanto que ver con un gentil, como sí habíamos hablado mucho en el capítulo 1. Y la segunda conexión es que en el arrepentimiento bíblico, que es el retorno, se trataba de un asunto de la benignidad de Dios, quien útilmente nos conducía, nos acercaba y nos ponía aceptos o agradables nuevamente a Él. Entonces, estos dos asuntos, tanto el enfoque a alguien que ya es conocedor de la palabra de Dios y dos, alguien que es un salvo por la fidelidad de Dios, no por obras, porque Dios le condujo, eso es nuestro punto de partida. Quiero releer el versículo 10 porque introduce o está conectado de alguna forma con el versículo 11. Y aunque lo desarrollamos la semana pasada, quizás solo lo mencionemos hoy. Dice: más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Este versículo está colocado aquí en consecuencia con el versículo 6, que dice que Dios va a pagar a cada temeroso de Dios de acuerdo a sus obras, citando un salmo, pero que es la dulce conducción de Dios la que nos guía al retorno a Él, al arrepentimiento. Y comentamos también algo que se dejó en el aire la semana pasada, y esto fue lo que dijimos: ¿por qué se hace una diferencia al judío primeramente y también al griego? Decíamos dos cosas y hoy lo terminaremos de resolver. En primer lugar, porque para el judío tiene que darse cuenta que no es por las obras, ni siquiera por las obras que Dios ha pedido que hagamos, ni siquiera por las obras de la ley, de la Torah, que son las que Dios ha pedido. Y en segundo lugar, para que vea que en Dios no hay acepción de personas. Ahora, ¿cómo funciona esto de que no hay acepción de personas? Entonces, o sea, no es como que Pablo está haciendo una separación, sino está diciendo, sí, aplica tanto para el judío como aplica tanto para el no judío. Entonces leamos el versículo 11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene o no hace acepción de personas. Y luego dice
el versículo 12, porque todos los que sin ley pecaron, y yo quiero que usted observe cuidadosamente cómo hace el apóstol el desarrollo, sin ley perecerán. Nuevamente, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Ahora mire la otra parte. Y todos los que en ley o con ley, podría leerse ahí, pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Me parece en primer lugar curioso que los que pecaron sin ley, o sin ley pecaron, van a perecer. No hay como una salvación para ellos. Entonces, hemos de entender aquí que una persona que no fue salva, que no tuvo conocimiento de Dios, pero los que con la ley pecaron, dice, por ella serán juzgados. Este es el versículo que Pablo está utilizando para justificar que Dios no hace excepción de personas entre el judío que se creía eh, por default heredero de la vida eterna, que se creía que él, por ser un descendiente genético o por ser un converso a los descendientes genéticos dentro de la fe farisea, hay que decirlo que también era una, un enfoque fariseo. Pues por ser judío o por ser prosélito judío, pensaban que se salvaban por default, precisamente por ello. Pablo, el pequeño, el apóstol Saulo, está diciendo acá que Dios no va a hacer acepción de personas. Ahora, en primer lugar, decimos que las personas que sin ley murieron se perecerán, dice. Esta palabra es la que la Biblia Septuaginta tradujo del hebreo de la palabra abad y que da origen al Abadón. Quizás usted recordará esto de los estudios de Apocalipsis, que implica una perdición, es decir, no tiene vida eterna. Es lo que quiere decir. Los que sin ley pecaron, que no conocieron a Dios, no está refiriéndose a creyentes, porque no puede haber tal cosa, no puede haber un creyente que no tenga la ley de Cristo en él. Simple y sencillamente son cosas que no se dan. Y este desarrollo es muy importante para que vayamos tomando nota de qué es la verdadera forma en la que Saulo de Tarso ve la ley del Señor. A Saulo de Tarso se lo ha acusado tanto del lado judío como dentro del lado cristiano, especialmente la rama occidental. Se le ha acusado de ser él el que quita la ley de la iglesia. Pero esto ha sido debido a una mala lectura que continuamente se tiene de Pablo. Pablo no anuló, no quitó la ley, no iba a hacer algo así, porque no fue lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, en primer lugar, y volviendo a nuestro tema, tenemos gente que sin ley pecaron, murieron sin ley, nunca conocieron de Dios, nunca supieron de Dios, no entraron en el espectro de las cosas de Dios y por eso mueren. Pero luego dice que em, los que con o por la ley pecaron, dice, serán juzgados. Antes de hacer este desarrollo, se me hace muy importante enfatizar que la cristiandad occidental, eh, la Torá del Señor, tiene una mala fama. Y la fama que tiene es que es contraria a la gracia. Y si somos salvos por gracia, entonces ya eso es contrario a la ley. No sé de dónde se ha sacado esto, pero es una historia que al repetirla por muchos años se va creyendo y los ojos son sesgados de tal manera que muchos cuando van a hacer teología no examinan, sino se van con estos lentes puestos y elaboran a partir de ello. Pero aquí lo que estamos viendo es una defensa e incluso ya en la traducción al castellano, porque dice que los que con ley pecaron, es decir, los que encontraron la escritura, y aquí hay dos grupos de personas, los que tienen la escritura que no tienen a Jesús y los que tienen la escritura que sí tienen a Jesús, esos dos grupos. Sin embargo, de ambos grupos dice algo, ellos por la ley, por medio de la ley serán juzgados. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una lectura entonces de la ley,
nos vamos a encontrar de que al leer todo el Evangelio y toda la demás Biblia, en la ley Dios pide que se hagan sacrificios para buscar una reconciliación de las personas. La ley entonces es el parámetro que en primer lugar establece cuál es la deuda que se le tiene a Dios, pero también en segundo lugar es la que ha dejado clara qué es lo que tenía que hacerse para encontrar la reconciliación con Dios. En primer lugar, esto se dio a partir del desierto y en el resto del desarrollo de la escritura. Pero en segundo lugar, la carta o el tratado teológico a los hebreos es tan magistral cuando presenta que todos esos sacrificios eran un simbolismo del sacrificio que el Mesías venía a hacer, no como anulando el hecho de hacer sacrificios porque el sacrificio de Jesús fue perfecto y todas las demás ofrendas de perdón se referían a ese sacrificio. Por lo tanto, sí que viene a sustituir los sacrificios, especialmente ahora que no hay templo. Pero dejando establecido que Dios, desde su ley, desde su Torah, ha provisto de una reconciliación, de una salida para el hombre. Entonces, el que sin ley a la perdición, el que tiene ley, el que tiene la instrucción de parte de Dios, sabe que ésta ha mostrado un camino de cómo lograr el perdón de Dios, que por supuesto tiene su punto máximo y álgido en la obra del Mesías en el madero. Ahora, ¿cómo entendemos entonces que los que no tienen o los que sin ley pecan, perecen, no tienen vida eterna, pero cómo hacemos la diferencia de los que dentro de la ley pecaron y son juzgados? ¿Cómo entendemos esto? Y lo primero que nos tenemos que plantear, y es bueno que lo hagamos, es que Pablo no estaba hablando de la justicia romana ni de la justicia griega. Pablo estaba hablando siempre desde la justicia creyente, de la justicia que él, por ser un maestro de Israel con varios doctorados o su equivalente al día de hoy, sabía cómo usar él toda la escritura. Y Pablo tiene en mente la escritura, es decir, él no va a desarrollar algo fuera de la escritura, él no va a implementar algo que estaba en la justicia romana. No, él se dedica a hacer todas sus exégesis desde la escritura. Y cuando Pablo ha colocado juzgar ahí, entonces, ¿a qué se refiere? En hebreo, que es el idioma bíblico y el idioma que Pablo pensaba y el idioma que Pablo tenía en la mente para hacer teología, en hebreo hay dos palabras para juzgar. La primera palabra es Dan, de donde viene el nombre Daniel. Y este Dan es un juicio, Din, de hecho es casa, Beit Din es la casa de juicio, que las consonantes son las mismas que Dan, pero implica un juez como Elohim, alguien con la capacidad de impartir justicia. Esa es una parte que normalmente es como se lo entiende. Pero la otra palabra es la palabra shofet y es la que yo quiero hacer este desarrollo con usted porque entonces todo el resto del contexto de Pablo tiene mucho sentido. La palabra shofet es la palabra que da nombre al sexto libro de la Biblia, perdón, al séptimo libro de la Biblia. El sexto sería Josué y a Joshua se llama ese nombre, igual que el nombre de nuestro Redentor y Dios. Y el séptimo libro se llama Shoftim, o sea, el plural de la palabra shofet. Lo primero que yo hago a usted es preguntarle si los jueces se dedicaron a condenar al pueblo o a defenderlo. Y aquí entonces tenemos que entender qué significa esta palabra. Salmo 43.1 lo leemos no con un desarrollo correcto, sino como normalmente se lo entiende en el mundo occidental. Dice, júzgame, oh Dios, pero luego dice, y pleitea, esta es la Biblia del Jubileo, la he citado, perdón, textualmente, y dice, pleitea mi pleito. Júzgame, oh Dios, y pelea mi pelea. De gente no misericordiosa, de varón engaño me libra. Pero no se oye bien, júzgame, oh Dios, como quien diciendo, sí, ponme en el tribunal y luego pelea mi pelea. No tiene sentido
leerlo así, pero así lo han traducido porque se entiende la palabra Shafat solamente una de sus excepciones. Ahora, un juez, Shafat o Shofet sería aplicado al sustantivo. Un juez era una persona en Israel que se dedicaba a defender el debido proceso. El juez no podía tomar sobornos, sino que seguía las pistas con tal de que al acusado se le respetaran sus derechos. Difícil verlo en un mundo como el nuestro, en donde uno es culpable hasta que uno, por obra de Dios, logre probar que es inocente. Pero en el mundo bíblico no era así. Un juez shofet era una persona que defendía el debido proceso. Era el que pedía la absolución. Y esta misma idea es, se traslada al Evangelio cuando, por ejemplo, se dice que Dios nos dará un paraclit, que traducen paracletos, paraclit, que en las cartas de Juan, primera de Juan específicamente, habla de un abogado defensor, pero es la misma idea. Y esta es la misma palabra que traducen consolador, que dicho sea de paso es una traducción terrible, porque no hablando de Espíritu Santo ahí está hablando de un paraclit, es decir, una defensa, la capacidad de defendernos del mundo cuando estamos acá. ¿Cómo debe de entenderse? Debe entenderse por su acepción, entonces, esta palabra del verbo defender. Leámoslo así. Defiéndeme, oh Dios, 43:1, ya bien traducido, y pleitea mi pleito, y pelea mi pelea. De gente no misericordiosa, de varón engaño, me libra. Lo que Pablo está diciendo entonces a los romanos es que a través de la ley serán defendidos. Y esto ya tiene lógica con respecto de la acepción de personas. Porque cuando un gentil o un judío conocían a Jesús, mantenían la ley, mantenían la Torá, y por medio de la Torá se podía elaborar una defensa para ellos dentro de sus pecados. Cuando Dios salva a alguien, entonces no lo hace por obras, lo hace por su gracia. Le llama por medio del arrepentimiento, lo conduce y les da la salvación. Pero la salvación, como lo veíamos la semana pasada, lleva implícito el hecho de hacer las obras de la salvación, las buenas obras, como dirá Saulo en otra carta, las cuales él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero estas obras no son aquellas que yo considere que son buenas porque ahora tengo el Espíritu Santo. No, estas obras son las buenas obras de la palabra. Esto lo ha dicho ya en este versículo. Entonces, no hay acepción de personas porque si un gentil llegaba a conocer a Jesús, la Torá, la ley que guardara, lo iban a ayudar a él como presentando una defensa para él. Era lo mismo que para un judío. No había acepción de personas. No solo en función de la salvación, pero en función de las obras de la ley. Serán defendidos. Y es así como debemos de entender este verbo acá. Pablo no está hablando de que serán juzgados, sino de que serán defendidos. Y en ese sentido no habría una distinción fuera judío converso o fuera un gentil. Si Dios lo llamaba, Dios lo salvaba. ¿Qué pasaba con aquellos que no llamaban y fueran judíos o no lo fueran? Para esto nos remitimos a lo que enseñábamos con respecto del gran juicio final, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, en el cual llegamos solamente por la salvación por medio de Jesús, recibirían un pago debido a sus obras. Este verso, perdón, entonces ha de leerse de la siguiente manera. Leemos el 11 y el 12. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en o con ley pecaron,
por medio de ley, es decir, de la Torah del Señor, serán defendidos. Los que sin ley pecan serán abatidos. Ahora, cuando llegamos a conocer al Señor, no dejamos de pecar, porque somos pecaminosos, pero sí dejamos de ser pecadores por default. Esto hay que importarlo, hay que explicarlo, perdón. Nuestra condición humana nos ha alejado de la gloria de Dios. A eso hemos de llamarle pecaminosidad. Somos pecadores por naturaleza, pero cuando recibimos la salvación, Dios nos quita el título, nos justifica, y ya veremos cómo en un momento, de ser pecadores a ser justificados. Eso no quiere decir que nunca vamos a pecar. Nuestra pecaminosidad es parte de nuestra humanidad, perdón, pero por medio de ley, es decir, por medio de mandamientos, por medio de las buenas obras, por medio de ser obedientes a la palabra de Dios, seremos defendidos. Tiene todo el sentido, porque en la medida que yo guardo su palabra, Dios me defenderá. En la medida que yo guardo su palabra, los mandamientos tienen consecuencias positivas para mi vida. No tenemos problema con decirle a nuestros hijos, honra padre y madre, porque este es el primer mandamiento con promesa y lo creemos y lo hablamos hasta el día de hoy. Pero pasa así con todos los demás mandamientos, porque Dios nos ha salvado para que estemos en las buenas obras de Él. También esto nos deja algo más. Pablo también está diciendo que el creyente en Jesús es conducido a buenas obras. Y como he mencionado hace un momento, esto no es algo subjetivo. Esto no es algo que el creyente escoge. Ah, bueno, a mí se me da bien el cruzar viejitas en la calle, a mí se me da bien el dar caridad, lo cual está muy bien, pero las buenas obras de la Escritura, las buenas obras de las que habla acá, son estrictamente el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que se conoce como fidelidad. Lo hemos dicho, lo hemos hablado ya en este estudio. Fidelidad es la educación divina. Cuando el creyente es salvo, es conducido a educarse en los caminos de Dios, o sea, en la Torah del Señor, es decir, en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Y para ello tiene que aprender, tiene que practicar, tiene que vivir dentro de la ley, dentro de la Torah. Ya basta de ese escapismo occidental que tenemos muchas veces. No, eso es de la ley, ya no vale. No, Pablo está aquí afirmando que eso no es así. Sigamos leyendo, verso 13. Porque no los oidores, este es el contexto que tenemos de ley, son justos para con Dios, sino los hacedores. Y recordamos que todo este capítulo ha dado una vuelta, ha dejado de enfocarse en el gentil que no tiene ley, que no tiene palabra de Dios, que a lo mejor ni siquiera es salvo, o quizás sí está empezando y se está enfocando en el judío que está allí o en el converso que ya tiene una noción de la palabra del Señor. Y lo que le está diciendo es que no por ser judío, no por ser el descendiente de Abraham o converso o lo que sea, eh, va a recibir, va a ser justificado. No. Y lo mencionábamos hace un par de estudios, creo yo, había en la teología farisea, porque todo lo que vemos en el Evangelio en un 90% es una defensa hacia la teoría farisea. Otro pocos podríamos decir que es hacia los saduceos, pero la gran mayoría de esto tiene que ver con la teología farisea. Ellos se consideraban salvos simple y sencillamente por ser hijos o descendientes físicos de Abraham. Y por ende ponían a los gentiles una serie de estorbos para hacerse judíos, según ellos. Eh, y bueno, este es el problema que se da en Hechos 15, en donde no se sabe cómo se va a aceptar a un gentil para que sea parte del cuerpo de Dios.
Pero Pablo, y volviendo acá, es muy enfático en decir, no, no te justifica al ser judío, porque no es basta con oír la ley, no basta con oír la palabra de Dios, no basta con oír las buenas obras. Dice, son los hacedores de la ley los que serán justificados. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces? Porque hemos entendido que em, la justificación es la imputación de la justicia de Dios en nosotros, tiene que ver con nuestra salvación, pero aquí pareciera decir que si yo practico la ley, entonces seré justificado. Y recordamos lo que hemos mencionado. En primer lugar, es la benignidad de Dios la que nos trae al arrepentimiento. Es decir, la gracia de Dios que nos salva y nos transforma. Esto es para un judío, para un griego, para un guatemalteco, para un estadounidense o para cualquier gentilicio de donde usted me pueda estar viendo. Pero cuando recibimos a Jesús, entonces nos convertimos en un practicante en potencia de la palabra de Dios. Aquel que dice que llega a ser salvo y sigue haciendo lo que se le da la gana, no es salvo, no le ha amanecido. No, es que la salvación se va a evidenciar, como luego dirá Santiago, por medio de lo que hago, por medio de lo que yo evidencio. Debe haber un cambio. Ahora, el cambio no es subjetivo y no me canso de enfatizar eso. El cambio es completamente objetivo y tiene que ver con los parámetros que Dios ha dejado escritos en su palabra. Por lo tanto, nos convertimos en hacedores de ley por la salvación. Yo quiero que haga esa conexión porque no nos justifican las obras, pero cuando Dios nos salva y nos justifica, inmediatamente nos da Espíritu Santo y esta es la capacidad para actuar dentro de la palabra de Dios, es decir, para ser un practicante de la ley. Esto me ayuda a explicar qué es un justificado entonces. La palabra justificado viene del hebreo, que es un participio tzadik. Quizás usted ha oído hablar de la palabra tzadik, T-Z-A-D-I-K. Esta la han traducido como justo, que también es un participio, pero tiene un problema justo porque pensamos que la persona es justa en sí misma. No, es un justificado, porque es un receptor, es pasivo en la justicia. Recibe la justicia de alguien y funciona de dos formas. Número uno, un justificado es alguien que delante de un juez, en este caso del juez del universo, del juez que vale del Rey de Reyes, Señor de Señores, es declarado no culpable y en juicio. ¿Y por qué es declarado no culpable? Por el mismísimo sacrificio de Dios en el madero del Calvario. Un justificado es alguien que es perdonado y es declarado no culpable. Entonces, lo primero es que ya no será acreedor a la muerte eterna. Se le deja tener resurrección. Pero en segundo lugar, la obra de Dios. O sea, Espíritu Santo en su vida lo convierte entonces en un practicante de la justicia. No solo es perdonado, pero es que ahora sale del juicio y sale distinto, sale reformado. No como las cárceles de la mayoría de nuestro país, en donde cualquier persona que llega por un delito menor sale doctorado en delitos mayores. No, esta es una regeneración en donde Dios cambia la conciencia. Y como Dios cambia la conciencia, Dios le da a la persona la capacidad de ser un practicante de la justicia. Eso es un justificado. Es alguien que entiende y empieza a entender y a hacer y a guardar mandamientos. No para ser salvo, no puedo hacer esta distinción lo suficiente, sino porque es salvo. Es decir, esto es el resultado de que Dios le imputa su justicia. Entonces Dios lo sienta en un tribunal, él recibe a Jesús, o la persona cuando recibe a Jesús se le pone entre el tribunal del Mesías. El Mesías dice, yo morí por él, por lo tanto, le imputo mi justicia, es decir, le perdono sus pecados, pero también lo convierte en un practicante de la justicia, es decir, la persona se esforzará por llevar adelante la escritura, por vivir la escritura en su vida. Este es el término justificado. Y entonces de esto nos traslada al versículo 14. Leamos Romanos 2:14.
Porque los gentiles, y estos son los gentiles justificados, que no tienen la ley, dice esta versión, haciendo naturalmente lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos mismos se son ley. Y la pregunta es si a usted le quedó claro o qué entendemos de lo que dice. Este verso necesita ser corregido, porque haciendo naturalmente eh, una interpretación no está bien lo que le tradujeron a Pablo, que dice literalmente esto desde el griego. Porque los gentiles que no tienen una ley física, no dice, ahí la ley no tiene artículo, que no tienen una ley física, y la palabra ahí es fusis, que quiere decir algo físico. Lo que es de la ley hacen, porque son salvos los tales, aunque no tengan ley, ellos mismos son ley. ¿Cómo así? Para entender esto tenemos que ponernos en la época. El judío había pasado su vida yendo a la casa de estudios semanalmente, había pasado su vida siendo animado a comprar copias de la escritura, las cuales por ser obra de escribas eran muy caras y muy difíciles de adquirir. No habían Biblias, no habían copias de la Biblia. Usted no podía llegar a la congregación, recibir al Señor y pasar a la librería a comprar una Biblia. No, simple y sencillamente no existía. Si usted quería una copia de la Biblia, costaba muchísimo dinero. Las copias eran a mano. Imagínese usted, se tomaba, vamos a pensar, todo un día por transcribir una copia de Génesis 1. Pongamos esto en el salario mínimo de cualquier país. Multiplíquelo por 52. Ya en 52 días por el salario mínimo de su país, usted tiene algo muy caro. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, hay muchos gentiles que no tienen una copia física de la escritura, de la ley. Pero los que hacen la ley, dice él, los que practican la ley, los tales, aunque no tengan una copia escrita, ellos mismos son ley. ¿Qué está diciendo? Quiere decir que debido a que el Espíritu Santo está en ellos, empezaban a hacer las cosas de la ley. Escuchaban, por supuesto, pero como la obra del Espíritu Santo estaba anunciado que sería, aunque no tuvieran una ley física, aunque no tuvieran una copia, aunque no tuvieran una Biblia como usted y yo, debido a que la salvación ya había llegado, debido a que la obra de Dios estaba operando en sus vidas, ellos empezaban a hacer lo que está escrito. Y esa es una prueba irrefutable de que los primeros creyentes en el siglo XXI, todos guardaban la escritura. Perdón, en el siglo I, dije 21. En el siglo I, ellos guardaban la escritura. Ellos iban, eran enseñados. Se les dijo, miren, tres pecados tienen que apartarse. Y luego semana a semana ustedes van a aprender. Así que llegaban, escuchaban, aprendían y luego practicaban. Y eso es lo que está comentando Pablo. Y Pablo está diciendo, cuando ellos lo hacen sin tener una copia escrita que los dirija, entonces ellos están guardando la escritura porque son salvos y esto es el resultado de las profecías bíblicas. Leemos dos. Jeremías 31:33 dice, mas este es el testamento que haré con la casa de Israel. Y esta es una evidencia de que cuando un gentil llegaba a una congregación judío-mesiánica, es decir, las congregaciones del primer siglo que tenemos en el Nuevo Testamento, ellos entraban a Israel. Después de aquellos días son los días mesiánicos, es decir, después de la venida de Jesús, dijo el Señor. Pondré mi Torah, ley, mi ley, mi Torah, en en sus intestinos y la escribiré en su corazón y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y entonces lo que señalamos aquí es que cuando Dios salvaba a un gentil y lo salva todavía, este era el protocolo. Dios transformaba el corazón y ponía su ley. Ahora sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que debemos de hacer. Por eso es importante acompañar esto del estudio
y de la lectura bíblica. Y dicho sea de paso, nosotros explicamos la ley en porciones semanales que verso a verso vamos haciendo una lectura y hemos visto cómo nos ha enriquecido y cómo esto es de gracia. Pero lo que está diciendo el profeta Jeremías es que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, lo que llaman el Nuevo Pacto, no es otra cosa más que Dios iba a llamar a una casa que estaba perdida, porque lo estaba, y que les iba a colocar sus mandamientos, sus procedimientos, sus promesas en su corazón. Y Pablo está diciendo, ellos la hayan a hacer. Por eso es que ellos tienen instrucción en ellos mismos. Leamos al otro profeta, Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de los gentiles, dice, hablándole a la casa de Israel. ¿Y nosotros de dónde salimos? Salimos de los gentiles. Y no por genética, no estoy hablando de que alguien tenga una gota o un ADN. No, 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 es que Dios escoge. Y yo os tomaré de entre los gentiles y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Vuestra tierra ahí es la tierra de la promesa. Para nosotros representa la salvación. Seréis limpiados de vuestras inmundicias, de vuestras inhabilitaciones. Es como nos gusta leerlo ahí porque es lo que es. Y de todos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice. Y les daré un corazón nuevo. Mira lo que está diciendo, que es lo mismo que Pablo ha dicho. Y pondré un espíritu nuevo, es decir, un ánimo nuevo en ustedes para vivir la escritura, para cumplir con la educación de Dios. Todo está conectado dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, la dureza, la escritura. Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Y cuál es su espíritu? Lo ha dicho en Jeremías, poner su ley, ese es su espíritu, porque es el espíritu aquí es mente y la ley de Dios es la mente de Dios. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré. Dios se asegurará, perdón, de que andemos en sus mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Esto es tan hermoso porque Pablo está diciendo que cuando un gentil entraba, venía de las naciones, pero entraba a Israel. Y Dios le ponía en el corazón que hacer. Claro, poco a poco a él le sería deseable adquirir una copia de la escritura y leer y estudiar y crecer, pero en la medida que eso se fuera dando, Dios se iba a asegurar desde adentro, desde los intestinos, desde la regeneración del corazón, que el gentil empezara a caminar en los mandamientos de Dios. Y eso es lo que quiere dar a entender cuando en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley, o sea, es decir, de la Torah, escrita en sus corazones. Dando testimonio por Torah, nosotros siempre nos gusta entender la instrucción de Dios, pero se refiere estrictamente al Pentateuco. Dando testimonio juntamente sus conciencias, sus razonamientos unos a otros, acusándose y también siendo defendidos. Y aquí vemos cómo termina el desarrollo. No hay acepción de personas, porque cuando un gentil conoce al Mesías es justificado y se vuelve un practicante de la justicia. Entonces, desde adentro de su corazón, Dios lo empieza a motivar a que guarde la ley del Señor. Es lo que ha ocurrido y es lo que Satanás ha atacado por más de 1800 años. Es lo que la iglesia romana trató de sacar de nosotros, pero no sin dejar de ser. Es que Dios ha venido y no está haciendo acepción de personas. Entonces, las conciencias de los gentiles de Romanos estaban dando testimonio, porque ahora ellos empiezan a pensar, empiezan a vivir, empiezan a sentir estar dentro de la Torah del Señor. Por un lado, convencidos de que eran pecadores y tienen pecaminosidad, y por el otro confirmando lo que decimos en el verso 12, que son ser defendidos por la escritura que ellos mismos empiezan a
apropiarse, a adueñarse y a practicar, a dominar. Es la palabra que no se me venía. Y por eso dice, en el día que juzgará Dios lo encubierto de los hombres, cualquier hombre, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Es decir, estos serán defendidos, los gentiles, los que han entrado de Israel, de las naciones, que entran a Israel, que somos nosotros en el siglo XXI, pero cualquiera que ha entrado a lo largo de la historia, aunque ni se haya dado por enterado, ellos entraban. Y en el día de juicio, lo que estaba encubierto a los demás sería defendido. Esto va a suceder cuando el Mesías regrese y se dé ese espacio que se conoce como el milenio, pero que habiendo hecho el desarrollo de Apocalipsis, sabemos que son los años de la Torá. En esos años vamos a vivir un juicio, vamos a vivir el tribunal de Cristo, aquellos que hemos resucitado, y nuestro cumplimiento de la Torá, de la ley, como la explica el Evangelio, no como la explica ningún otro grupo, como la explica el Evangelio, he de hacer esa salvedad, será una defensa para nosotros. De hecho, incluso el capítulo 22 de Apocalipsis hasta dice, hay gentiles que necesitarán ser sanados, pero en un momento donde ya no hay, donde solo hay creyentes, ¿sanados de qué? Sanados de su falta de práctica en los mandamientos de la Torá. Porque lo que sí tenemos claro y evidenciamos siempre es que no es por guardar mandamientos. Es que el guardar mandamientos es el resultado de haber sido convictos en arrepentimiento y haber recibido la justificación y la salvación de Dios y por ende la resurrección cuando este momento venga. Así que es importante entender, cuando usted es salvo, Dios lo colocó dentro de su proyecto. Ese proyecto tiene un nombre. El nombre no es la iglesia, no es el nombre propio. La iglesia quiere decir la congregación y la iglesia estamos en muchos lugares del mundo, pero el nombre propio es el pueblo de Israel, el Israel de Dios. Este Israel tampoco ha de verse como el Estado de Israel que ahora mismo opera con los descendientes de los patriarcas. No, es el pueblo bíblico que Dios ha sacado entre las naciones y que Él gobierna y que Él levantará cuando regrese. Estoy emocionado por esto, estoy emocionado por lo que Pablo enseña. Voy a dejarlo acá porque nos hemos extendido un poco más, pero quiero agradecerle por su sintonía, que Dios lo bendiga, que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.